Bueno, buenos días a todos. Siendo las 10:05 de la mañana, hora Colombia, 12:05 hora Chile, damos inicio a esta conferencia con el señor Nelson Muñoz Jara de la empresa Agroprecisión SPA de Chile. Nelson Muñoz es socio y cofundador de la empresa Agroprecisión, gerente de proyectos, ingeniero magíster en geométrica de la Universidad Santiago de Chile. Nelson, ya a continuación, pues, nos va a presentar, nos va a hablar un poco más de la empresa. Por el momento vamos a darle paso a Daniela Moriamés de ProChile, pero antes les recordamos que eso es un evento realizado de Expo Agrofuturo, uno de los eventos más grandes del sector agro en Colombia y en Latinoamérica. Lo hacemos en asocio con Corferias Bogotá. Este año realizamos nuestra feria del 26 al 28 de octubre en Corferias Bogotá. Recuerden que después de esta conferencia la vamos a subir a la página web de Expo Agrofuturo y allí la pueden ver las personas que de pronto, no sé, lleguen un poquito tarde o la quieran consultar después. Entonces, Daniela, adelante, háblanos un poco. Muchas gracias, Natalia, por este pase. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Bueno, desde ProChile, que queríamos primero comentarles que es la Dirección General de Promoción de Exportaciones de Chile, que se preocupa de promover la oferta chilena de bienes y servicios. Hemos estado acompañando a distintas empresas en la participación en los AgroTalk de Expo Agrofuturo. Y bueno, para mostrar la oferta que tenemos de proveedores de bienes y servicios para el sector agrícola. De dónde viene, digamos, esta promoción. Bueno, comentarles que Chile, como sabrán ustedes, cuenta con una variada oferta de agroalimentos que cumplen con los exigentes estándares internacionales. Bueno, esto nos ha permitido tener un sitial de liderazgo en varias categorías de productos. De esta forma podemos mencionar que estamos dentro de los 3 primeros exportadores a nivel mundial de categorías como uvas frescas, cerezas frescas, arándanos frescos, manzanas deshidratadas, ciruelas deshidratadas, entre varias otras, por mencionar algunas. Y bueno, todo esto lógicamente no sería posible sin el apoyo de los proveedores de bienes y servicios para el sector, quienes están permanentemente adaptándose a los requerimientos y cambios que tiene el sector. Y dentro de esto podemos mencionar solamente como ejemplo sistemas de riego, insumos agrícolas, tecnología, soluciones tecnológicas en general. Y bueno, antes de darle el pase a Nelson para que haga su presentación, queríamos mencionarle que tendremos la última participación de una empresa chilena el próximo 21 de abril para que nos puedan acompañar. Así es que Nelson, te doy el pase para que puedas presentar a la empresa Agroprecisión. Gracias. Muchas Ok, gracias, Daniela. Daniela, Natalia, muchas gracias. Muy buenos días allá en Colombia. Bueno, voy a empezar a compartir mi presentación porque aquí ya les voy a introducir un poco lo que es la empresa. ¿Ya? Vamos a lanzar. Ya, partimos entonces. Bueno, la presentación, bueno, se llama Implementación de herramientas de agricultura de precisión. Y les comento y les cuento un poco la historia. Nosotros, como Agroprecisión, ya llevamos 20 años en el mercado. Ya partimos por ahí por el 2001, 2002. Y principalmente partió bueno, del socio fundador, en el fondo, que es Ricardo, quien partió, que es del rubro de la agronomía, es ingeniero agrónomo, y el cual partió un poco con la inquietud de traer tecnología en ese tiempo de Estados Unidos, ¿ya? Empezar a tener darle números que se lleva a toda la variabilidad existente, excepto en los distintos factores como el suelo, agua, clima. Y luego, bueno, en el caso mío, yo estudié geografía y hice un magíster después en geomática. Entonces, ambas ciencias por ejemplo se juntaron y pudimos un poco comenzar con esta empresa y a poder terminar la variabilidad espacial y hacer los mapas en el fondo de distintas diferencias que se van presentando. Bueno, Agroprecisión el año 2018 aproximadamente empezó a salir fuera de Chile, ¿ya? Partimos, como les decía, el 2002 en Chile y luego ya empezamos a salir con los servicios principalmente a distintos países. Actualmente hemos hecho proyectos en distintos continentes, como se ve aquí, algunos clientes
Canadá, Norteamérica, ¿cierto? USA y Canadá, en Europa, bastante. En Rusia hicimos algo justo ahora que estamos en el conflicto. Bueno, nosotros fuimos obviamente hace unos 2 o 3 años atrás a Crimea. En Australia, mucho también presencia en Argentina y obviamente que en Chile muchos clientes también hoy en día trabajan con agroprecisión. ¿Cuál es la problemática actual? ¿No? La problemática actual, y es lo que quiso desde un principio Agroprecisión resolver, es la variabilidad espacial, ¿cierto? Existe variabilidad climática, existe variabilidad en el suelo, muy fuerte, ¿cierto? La demanda hídrica, el vigor de la planta. Entonces, y también posteriormente, una vez que yo puedo obtener datos de estos factores, obviamente en el manejo de la información, ¿ya? Cómo yo manejo después, si ya detecté las diferencias, cómo las manejo y cómo le puedo dar un manejo apropiado, ¿cierto? A cada uno de los sectores, que también es una problemática, ¿ya? Bueno, y toda esta problemática radica en tener ineficiencia en el uso de los recursos, en una mayor contaminación de las napas, al no fertilizar, ¿cierto? En la forma adecuada cada uno de los sectores, ¿cierto? Y finalmente eso se traduce en una menor productividad, ¿ya? Entonces, a la oposición, bueno, se propuso un poco mejorar esta problemática en términos de traer tecnología para poder detectar las diferencias, ¿cierto? En distintos factores, y principalmente en lo que es servicio, en lo que es el suelo, ¿ya? Lo que es la topografía, ya, del terreno, ¿cierto? Que eso también lo hacemos de la mano, y en lo que es el mapeo de vigor a través de estos servicios, ¿ya? Y después, una vez que podemos darle variabilidad, perdón, me refiero a darle detectar esas diferencias, el cómo poder después hacer una implementación de sistemas que permita poder gestionar y permita poder dar un manejo apropiado a estas diferencias que yo estoy detectando. Bueno, también les comento que bueno, en Chile tenemos una línea de productos también en todo lo que es el área climática, para poder hacer también manejos de riego eficientes, de distintos sensores, los cuales se realizan básicamente en Chile, ya que no nos consideramos como productos exportables, ¿ya? Sino que sí están esos productos, normalmente en los países está presente, pero el tema es, nosotros aportamos fuera de Chile en el tema del manejo de la información, cómo poder determinar cuál es el punto más preciso, por ejemplo, para poder tomar un dato de humedad de suelo, por ejemplo, o un dato de potencial cinemático de la planta, ¿ya? Por dar un ejemplo. Entonces, en esa parte sí asesoramos con nuestros sistemas sistemas de información geográfica en la nube que actualmente tenemos, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a detallar estos servicios y vamos a partir con lo que es el estudio del suelo, que es uno de nuestros principales servicios y que partimos desde el día 1 con la empresa con este servicio, ¿ya? ¿Cómo se logra? Nosotros le llamamos AgroMap a este servicio, y principalmente se realiza a través del pasar o el escaneo de un sensor electromagnético del suelo, el cual el equipamiento en el fondo va incluido con un sistema GPS, ¿cierto? Y un data logger que permite ir recopilando información de electromagnetismo, ¿cierto? Que se captura del sensor en el fondo en el terreno. Aquí podemos ver distintas formas de cómo nosotros instalamos e implementamos estos equipos en distintas plataformas, desde a pie, como sale acá, hasta a caballo en algunos casos que nos ha tocado realizarlo, con maquinarias especiales para poder pasar, ¿cierto?, por la hilera en algunos casos, y principalmente el que usamos normalmente es con un cuatriciclo o una cuadrimoto, ¿ya? Que es el caso que está a la derecha, donde tenemos nuestro sensor en el cajón que se ve acá, y acá tenemos, por ejemplo, los data logger y GPS con los cuales recopilamos la información. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra en el fondo obtener estos mapas de diferencia y para qué sirven, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una imagen del sensor electromagnético en más detalle, ¿cierto? El cual este sensor emite lecturas en dos profundidades, de 0 a 75 centímetros y de 0 a 1,5 metros.
¿ya? Esto es un promedio de la conductividad electromagnética o de la resistencia que pone el suelo al paso de esta inducción electromagnética. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Nosotros, al hacer las pasadas, tal como se ve aquí en el mapa, obtenemos 3 lecturas por segundo en las dos profundidades, 0,75 y 0,5 metros, y con eso, a través de un método geoestadístico, determinamos cuáles son las distintas zonas homogéneas en base a una clasificación, ¿cierto? La que la definimos en colores, ¿ya? ¿Y qué representa estas pasadas? Una vez que nosotros lo interpolamos, podemos ver más claramente cuáles son las zonas homogéneas y los distintos tipos de suelo, en el fondo, asociados a estas diferencias de conducta electromagnética. ¿Cuáles son los factores que influyen principalmente en la conductividad electromagnética? En este caso, la resistencia que pone el paso del suelo, ¿cierto? La inducción electromagnética, principalmente las texturas, ¿ya? Como número uno, las partículas más finas conducen más rápido que las partículas más gruesas, como la arena, ¿ya? Las partículas como arcillas, que son más finas, mientras más superficie de contacto entre las partículas, hay una mayor conductividad y al revés, si que hay más contenido de piedras o arenas, hay una conductividad más baja o menor resistencia al paso de la inducción electromagnética. Entonces, con eso podemos definir la zona y aparte de estos factores de la textura, ¿cierto? También influye la compactación del suelo, también influye la humedad, el caso de que haya un nivel freático, por ejemplo, o agua que viene de abajo, también puede influir en la lectura. Por lo tanto, sí o sí, posteriormente a la obtención del mapa de conductividad electromagnética, necesitamos realizar sondeos o calicatas en terreno. Entonces, finalmente el mapa nos sirve para poder saber exactamente dónde dirigir la calicata y saber qué superficie representa la calicata que estoy viendo, en el caso del suelo, ¿ya? Y con eso poder realizar distintos bloques, ¿cierto?, de caracterización del suelo. Aquí hay un ejemplo del informe dafológico, ¿ya? Una vez que se hace el mapeo de conducta electromagnética, se definen los puntos de calicata, de sondeo, para definir el suelo, y va un edafólogo, un experto en suelo, ¿cierto?, que trabaja con nosotros, el cual va a hacer la descripción de todos los perfiles del suelo. Aquí tenemos los horizontes, ¿cierto?, de una de las calicatas. En el mapa aparece la ubicación, ¿cierto?, dentro del mapa de conducta electromagnética, y la descripción de cada uno de los horizontes que tiene ese perfil, ¿ya? También se obtienen muestras de suelo, de textura de suelo, las cuales aquí podemos ver los resultados, el porcentaje de arena, limo, arcilla, con los cuales luego también se calcula la capacidad de retención de agua en puntos de marchitez permanente y la capacidad de retención de agua en capacidad de campo. De esos valores se determina de la profundidad efectiva y el porcentaje de piedra, de la calicata se determina una capacidad de estanque, ¿ya? Todo esto está asociado a también saber bien cuáles son las retenciones de humedad de cada perfil de suelo para su posterior diseño de riego, ¿ya? Siguiendo con el ejemplo del informe, tenemos aquí un mapa, por ejemplo, que muestra la variabilidad de la profundidad efectiva. La profundidad efectiva del suelo la definimos hasta dónde puede, por ejemplo, llegar las raíces, ¿ya? Hasta dónde pueden profundizar las raíces. Si hay alguna limitante en el suelo, obviamente que se define esa como profundidad efectiva, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos los porcentajes de arena, limo, arcilla asociados un poco sobre los bloques de suelo y sobre el mapa de conducta electromagnética, ¿ya? Lo más azul es lo más bajo o menos conductivo y lo más rojo es lo más conductivo. En teoría, lo más rojo son suelos que tienen un mayor contenido de arcilla y los azules un mayor contenido de arena o piedra. Si nosotros lo cotejamos un poco con las muestras o los análisis, podemos ver que tenemos un porcentaje de arcilla de un 35 y un porcentaje de arena de un 13, por ejemplo, en estas muestras de la parte azul. Entonces podemos un poco relacionar esos datos, ¿ya? De laboratorio versus lo que tenemos, ¿cierto?, con el mapa de conducta electromagnética para poder finalmente caracterizarlo.
Después hace un resumen de las calicatas representativas de cada bloque de suelo, porque si bien el mapa conductividad te refleja una escala de colores que te indica la variabilidad, no significa que, por ejemplo, si son 12 colores de conductividad, son 12 tipos de suelo, sino que eso se define en función de las calicatas y los análisis de laboratorio, ¿ya? Y en este caso llegamos a 4 tipos de suelo, por decirlo así, y cada uno con su información y su calicata representativa, por ejemplo, para poder entregar en el informe que nosotros hacemos. Y finalmente un resumen ejecutivo, ¿cierto? Donde va los bloques de suelo definidos finalmente y detallados cuáles son las limitantes de cada bloque y las recomendaciones para poder manejar, en el fondo, en el ámbito, ¿cierto?, de la agricultura, cada uno de estos sectores. Vamos, aquí hay un caso de una nueva plantación, en este caso son aguacate, es una plantación de aguacate, la cual partimos primero con un suelo desnudo, ¿cierto? Con una topografía, con las curvas de nivel. Luego hacemos el paso del sensor electromagnético, ¿cierto? Con los distintos puntos aquí están las pasadas que se hicieron con la moto, ¿cierto? Con el cuadriciclo. Esto se interpola y podemos llegar a este mapa que es mucho más claro, ¿cierto? El cual nos sirve para poder saber dónde poner las calicatas, ¿cierto? Una vez que tengo las calicatas ubicadas en base a la variabilidad, hago las descripciones y de los perfiles de suelo. Y ahí podemos ver claramente, este es un caso real, ¿cierto? Las diferencias de suelo que hay en una muy corta distancia, por decirlo así. Entonces, esto finalmente termina en los bloques de suelo, ya que en este caso se definieron 3 bloques de suelo, los cuales, si analizamos ahora, por ejemplo, los resultados de los porcentajes de arena limo-arcilla, podemos ver que en la calicata que está aquí en el sector rojo tenemos un 52% de arcilla y acá en el sector azul tenemos un 19% de arcilla, o sea, hay una gran diferencia. Y así mismo analizamos los porcentajes de arena en ambas muestras. Entonces, finalmente tenemos un mapa de capacidad de estanque, que es el que calculamos, que finalmente resume gran parte de los parámetros, la profundidad efectiva, el porcentaje de piedra y las texturas, ¿cierto? Para poder obtener que en columna de agua tenemos en el sector azul 3.52 y en el sector rojo 9.43, que implica que es 3 veces, el suelo tiene una diferencia de 3 veces más retenedor de agua o capacidad de estanque que el otro, ¿ya? Entonces, si esto obviamente que si se aplica de forma conjunta, el resultado para la planta va a ser muy diferente, ¿ya? Entonces, en base a este estudio, se puede diseñar la plantación. Aquí podemos ver cómo quedaron los cuarteles, en el fondo, del diseño, y las hileras, que son las que están ahí marcadas, la cual permite este diseño poder hacer riegos diferenciados, ¿cierto? Riegos diferenciados en base a lo que retiene la humedad en el sector azul, por decirlo así, y en el sector rojo, y poder tener finalmente producciones más homogéneas. Aquí hay otro ejemplo, mismo estilo, esto es un trabajo más antiguo que hicimos también, en Viña, donde tenemos el estudio del mapeo, tenemos las curvas de nivel, esto es un sector de cerro, ¿ya? Tenemos los bloques de riego, y el diseño de los bloques, y finalmente aquí tengo una foto como quedó finalmente el estudio, ¿ya? Que se ajusta tal cual como estaba hecho el diseño, muy similar. Bueno, eso es lo que respecta a suelo, detectar variabilidad de suelo con precisión y poder tener esos mapas para poder hacer ya sea un proyecto nuevo o ya sea un proyecto ya plantado, ¿cierto? Para poder hacer un manejo más diferencial, ¿cierto? En base para el tema de riego y para el tema de fertilización. Ahora, en términos de diagnóstico de variedad y vigor de la planta, nosotros actualmente contamos con varias plataformas para poder detectar estas diferencias, ¿ya? Principalmente bueno, estas 4, en Chile podemos usar cámaras aerotransportadas en avión, ¿ya? En avioneta, con el cual podemos obtener imágenes multiespectrales, o sea, en infrarrojo, ¿cierto? También, y RGB, y infrarrojo, con píxeles inferior a 40 centímetros, principalmente.
Contamos con una línea de drones también, con helicópteros, para poder, donde montamos una cámara multiespectral, con la ventaja de poder tener las bandas visibles, RGB, la infrarrojo y también el borde rojo, ¿ya? Y los píxeles que se pueden obtener son inferiores a 6 centímetros, ¿ya? Después, lo que es satélite, que es lo que últimamente se está usando mucho y está avanzando mucho, ya que se pueden obtener cada vez mejores resoluciones multiespectrales y también en periodicidad o en el tiempo que demora en cubrir una misma área. Actualmente tenemos satélites que pueden estar con información diaria, incluso día a día. Y como les mostramos aquí, nosotros usamos píxeles, puede ser cada 10 metros, o sea, 10 por 10 metros, el píxel de la imagen, que son las imágenes Sentinel, las imágenes de 3 por 3 metros, que son las imágenes Planet, y hay imágenes de distintos satélites que están entregando 50 centímetros de píxel, una excelente resolución y con muy buena resolución temporal. Por último, el sistema de sensores activos, CrossMap, que son sensores de medición directa a la canopia, son los que van instalados en la moto y que miden directamente la vegetación. Uno lo apunta directamente a la vegetación y te entrega la reflectancia del infrarrojo y rojo, que son las bandas. El mismo sensor, perdón, emite la luz y el mismo sensor la recibe en la banda del infrarrojo y rojo. Y eso permite crear los mapas de NDVI y otros índices también de vegetación. Bueno, lo interesante aquí es ver cuál el tamaño del píxel, más que la plataforma que estamos usando. Nosotros actualmente lo que importa más es el tamaño del píxel y con base a eso, en base a lo que requiera el cliente o el tipo de cultivo, uno puede recomendar cuál le conviene más. El caso de los sensores activos, aquí voy a mostrar un esquema. El sensor va en la moto, ¿cierto? Ahí se muestra cómo emite la luz y esto la recibe en la banda infrarrojo y rojo. Y uno va pasando por la entilera en las plantaciones, apunta a los sensores y eso finalmente te toma una cantidad de puntos, un punto por segundo, lo cual permite tener una gran cantidad, ¿cierto? Y poder hacer una interpolación y poder obtener un mapa de NDVI, en este caso de vigor, muy preciso. Ahora, ¿cuándo se usa este sensor? ¿Para qué superficie se recomienda? Se recomienda, por ejemplo, cuando yo tengo mucha cobertura de maleza, mucha maleza entre hileras, lo cual con los sensores aerotransportados o satélites va a influir, ¿cierto? Cuando hay maleza activa entre las hileras, ¿cierto? Vamos a tener una influencia que podría marcar más vigor o más NDVI dado a la maleza y no dado a la planta, ¿ya? Entonces, en estos casos se usa este tipo de tecnología. Ahora, también en los casos que hay malla, algunos cultivos ocupan malla antigranizo o mallas para distintos usos, ¿cierto? Y cuando tú tienes una malla, una cubierta de malla desde el aire, cuando tú tienes una plataforma satelital, obviamente que te va a influir, ¿ya? Por lo tanto, esto podría pasar bajo la malla o penetrar la malla, en el caso que está en el borde, y poder tener un dato de reflectancia más directo, ¿cierto? Y más preciso, ¿no? Entonces, en eso consiste el sistema de CrossMap que le llamamos nosotros. Ahora, ¿cuáles son los formatos de entrega de esta información de los mapeos que hacemos, ya sea con cualquiera de las plataformas que vimos anteriormente? Satélite, avión, dron o CrossMap o sensor activo, como llamamos. Primero hacemos un formato que va eh, con variabilidad a nivel de cuartel. Cada cuartel tiene 3 segmentaciones en este caso, ¿ya? Un amarillo que es bajo vigor, un verde claro que es medio y un verde oscuro que es alto vigor. Por lo tanto, en este tipo de mapas no es necesariamente comparable un sector amarillo de un cuartel con un sector amarillo del otro, ¿ya? Sino que es para tener cómo se reparte las diferencias dentro del mismo cuartel y yo poder saber, por ejemplo, hacer un muestreo en cada una de las zonas y poder ver cuál es la diferencia en cada cuartel. Luego, otro mapa que contempla la variabilidad en función del campo completo o de todos los cuarteles que se están analizando, ¿ya? No necesariamente el campo completo, pero puede ser todos los cuarteles que nos vamos a trabajar, ¿no?
Entonces aquí hay una escala de 10 categorías con la cual permite poder tener cuáles son los sectores más bajos, ¿cierto? De todo el campo, en este caso el café, el NDVI o vigor más bajo, y el verde oscuro es el vigor más alto. Entonces, en este mapa sí yo puedo hacer comparaciones entre cuarteles, ¿ya? Ahora, tengo que tener presente qué cuarteles son los que puedo comparar, que sean la misma variedad, mismo año de plantación, misma densidad de plantación, ya, porque todos esos factores influyen a la hora de comparar, ¿ya? Si tengo densidades de plantación diferentes, voy a tener una escala de NDVI mucho más alto en las partes que tengo más biomasa o más hoja por metro cuadrado, que en los sectores que tengo una menor densidad, ¿ya? Lo mismo con las especies o variedades. Hay variedades que son más resistentes que otras, en términos de infrarrojo, por ejemplo, y por lo tanto no son comparables, ¿ya? Entonces, en este caso, solamente con esta escala puedo comparar lo que yo sé que es comparable, ¿ya? Luego tenemos un mapa que entregamos que es un mapa de coeficiente de variación. El coeficiente de variación se define como la desviación estándar dividido por la media del NDVI, ¿ya? Y es un valor que es comparable entre polígonos, en este caso entre cuarteles. Y además puede ser comparable entre distintas fechas en este caso de imagen o de procesamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que entrega esto? Te entrega un valor estadístico, ¿cierto? Porque te muestra cuáles cuarteles dentro de tu campo son los más homogéneos y cuáles cuarteles son los más heterogéneos. Las diferencias internas en términos de NDVI que está asociado a vigor, en este caso. Entonces tenemos, por ejemplo, este cuartel de acá que es rojo, que sería como más variable internamente, más diferencia, y tenemos los azules acá que son los más homogéneos, en este caso, azules celestes. Entonces, si nosotros revisamos el plano anterior, vamos a ver que el mapa dice acá, por ejemplo, este cuartel que es rojo, que tenemos dentro del mismo cuartel NDVI desde el café hasta el verde oscuro. Por lo tanto, efectivamente, uno de los cuarteles más de más diferencia interna. ¿Ya? Por lo tanto, me cuadra el mapa que estamos viendo de coeficiente de variación. Por otro lado, uno de los cuarteles más parejos viene siendo este de acá, que también vemos que la escala de colores que está representando no varía tanto. No va desde un café oscuro hasta un verde oscuro. ¿Ya? Por lo tanto, no hay en este caso una mayor variabilidad. Es un poco para ratificar lo que es el mapa de coeficiente de variación. Otra cosa que se entrega, formatos que se entregan son las superficies, ¿ya? Yo puedo segmentar mis cuarteles, ¿cierto? En distintos tipos, cantidad de clases, ¿cierto? O segmentaciones de diferencias de vigor, que van en 6 categorías, por ejemplo, por cuartel, en 3 categorías, que es el plano que estábamos viendo recientemente, y también en 2 categorías por cuartel, que es el caso acá. Se entrega en el formato también de entrega, ¿cierto? Todo lo que es la superficie en las distintas clasificaciones, en 6, en 3 y en 2 clases. ¿Cuáles son las superficies de bajo vigor? En el caso amarillo, por ejemplo, en este vigor medio y vigor alto. Para poder cuantificar posteriormente, una vez que yo hago un muestreo dirigido, ¿cierto? En cada una de las zonas, poder decir, este muestreo representa un X porcentaje del cuartel, este muestreo representa un porcentaje diferente, ¿qué es lo que representa el muestreo? En esta parte es de gran utilidad el mapa, ¿cierto? Para poder, en vez de hacer muestreos al azar, por ejemplo, muestreos para estimación de rendimiento, muestreos para análisis foliar, todo lo que es relacionado con plantas, ¿cierto? Mucho mejor hacer un muestreo dirigido y para saber bien, representar bien las diferencias y generalmente cuando se hace al azar, obviamente que puedo estar tomando datos en sectores verdes o en sectores medios y no representando la variabilidad real que hay en el cuartel. Entonces, es muy buena información. Después con los satélites también podemos hacer análisis temporal. Aquí tenemos un ejemplo de análisis de un año con respecto a otro, 2019 con 2020 en este caso, donde podemos ver cuál es el estado de vigor en base a una escala medida en la misma escala, por decirlo así, con los mismos rangos, ¿cierto? En valores absolutos. Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, que el cuartel 2 pasó de un color amarillo que estaba en un rango de 0,6
0,65 y 0,70 a un color verde claro, que está en un rango de los 0,7 y 0,75. Eso implica que aumentó el nivel de vigor o el NDVI, en este caso, de un año con respecto a otro, más o menos manteniendo la misma fecha, ¿ya? Hay que considerar, obviamente, los momentos fenológicos, porque también de una fecha, un año con respecto a otro, dependiendo de los efectos climáticos, puedo tener una condición diferente en términos fenológicos, evolución fenológica, al momento de comparar, ¿ya? Entonces, es una cosa, pero también si un año fue más lluvioso, fue menos lluvioso, qué sé yo, también puede influir obviamente en el resultado, ¿ya? Entonces aquí podemos verlo en forma de mapa y acá abajo en forma gráfica, ¿ya? Cada uno de estos cuarteles que se analizaron, cómo es la diferencia del NDVI promedio y el coeficiente de variación. Gráfico de barras me muestra si la variabilidad interna del cuartel aumentó o disminuyó con respecto a un año anterior, por ejemplo. Ya, eso es lo que me muestran en los gráficos de barras. Luego, otro tipo de análisis es el análisis temporal, pero dentro de la misma, puede ser dentro de la misma temporada, ¿ya? En este caso. En este ejemplo tenemos unos nogales tomados el 5 de diciembre y 2018 y después el 5 de marzo de 2019. O sea, estamos hablando de que uno post floración, ya cuando alcanzó como su vigor máximo, y luego después otro post cosecha, ya al final, cómo varía cuando bajo una misma escala el NDVI y el coeficiente de variación. Y acá podemos ver una gráfica donde muestra cuartel por cuartel, con cada número de cuartel, cuáles son las diferencias de NDVI y cuáles son las diferencias en coeficiente de variación, ¿ya? Dentro de una misma temporada. Entonces, esto, obviamente que el cliente puede definir en conjunto cuáles son las fechas apropiadas que se quiere hacer algún tipo de comparación y poder tomar esta información para poder proyectar o para poder definir si ocurrió algún problema dentro de un periodo de tiempo. Después lo que es con Drone, si tenemos un ejemplo, obviamente que la resolución de píxeles es mucho mayor, ¿ya? Y en este caso podemos ver diferencias, incluso dentro de una misma planta, podemos tener píxeles de menos de 6 centímetros, entonces por lo tanto las diferencias dentro de una misma planta a veces se hace un poco engorroso, ¿ya? Ahora, sí, lo que es drone nos sirve para detallar, por ejemplo, dónde están sectores que faltan plantas, ustedes pueden ver ahí, se pueden ver sectores vacíos, ¿cierto? Entonces, por lo menos permite procesar exactamente los sectores donde hay vegetación, ¿ya? Otro ejemplo con dron, y son las aplicaciones que realizamos, es, por ejemplo, para hacer catastro de plantas. Ya dado la alta resolución, en base a distintos algoritmos, podemos determinar, separar los sectores y poder tener una información final, ¿cierto?, que nos permite tener más o menos las plantas, cantidad de plantas por hilera en este caso, ¿ya? Es importante, obviamente, que la imagen se pueda contrastar, ¿cierto? La diferencia entre lo que es planta con lo que es suelo. Eso habla también, por ejemplo, cuando hay mucha maleza, obviamente que a veces cuesta separarlo, el algoritmo cuesta separarlo. Y además, claro, bueno, idealmente, ojalá que no haya tanto solapamiento entre plantas, por lo tanto, con eso podemos nosotros separar y poder identificar, hacer un catastro de plantas. Luego la integración de capas. Nosotros ya vimos un poco los resultados, los mapas de suelo, de vigor, la topografía, que la topografía se hace con drones, se hace con equipos de precisión RTK, la cual se puede hacer incluso en conjunto con el pasado por ejemplo, cuando pasamos la moto o el equipo, hacemos el escaneo en el suelo, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Implementación, integración de las capas. Tenemos el mapa conducta electromagnética, tenemos las curvas de nivel obtenidas, ¿ya? En este caso. Después tenemos los mapas de vigor, ¿cierto? Que en este caso se hizo con sensor activo, que va en la moto, se puede sacar en forma simultánea al mapa de suelo, mapa de conducta electromagnética y mapa de suelo, ¿ya?
En base a las curvas de nivel también podemos tener otro tipo de mapas, por ejemplo, como el mapa de pendientes, ¿ya? Aquí podemos ver los azules, que son los sectores más planos, entre 0 y 5% pendientes, entre 5 y 10 y 15, etcétera. Y ahí vamos aumentando hasta color rojo, donde están naranja rojo, donde están las pendientes más fuertes, ¿ya? Dentro del campo. El mapa de exposición solar, ¿cierto? Que nos permite saber si las exposiciones, cuáles son las posiciones sur, norte, este, oeste, ¿cierto? Y cuantificar en superficie, porque todos estos polígonos nosotros podemos obtener obviamente la superficie y poder cuantificarlo, ¿ya? Todo esto puede ser usado, ¿cierto? En proyectos nuevos o en proyectos ya plantados, ¿ya? Como para poder tomar algunos distintos tipos de decisiones o explicar algunas problemáticas en los rendimientos, las calidades, etcétera, ¿ya? El manejo de la información, de esta información, nosotros entregamos con nuestro servicio, para poder hacer el manejo, una plataforma libre o gratis de sistema de información geográfica. Aquí podemos ver un pantallazo de este sistema, el cual permite integrar las capas, en este caso la variabilidad del suelo, que está representada en la conductividad electromagnética, ¿cierto? del suelo, hasta de 0 a 70, en este caso de 0 a 150 centímetros, de 0 a 1,5 metros. Las curvas de nivel, ¿cierto? Aquí tenemos también otra capa que nosotros integramos normalmente, que es las hileras. Ahí están las hileras numeradas, en este caso, y los puntos representan los postes, o pueden ser las plantas, en algunos casos, depende del tipo de cultivo, eh, en donde podemos nosotros ubicar cualquier punto dentro del sistema, ¿cierto? Por ejemplo, si queremos hacer un muestreo en un sector acá rojo, o sea, naranja, nosotros ya tenemos el número de hilera, perdón, me pasé a la otra lámina, bueno, lo mismo, tenemos el número de hilera y tenemos el número de poste o el número de planta, ya, en base a los puntos. Entonces, con eso, en terreno es muy fácil de que cualquier persona pueda ir y pueda ubicar una muestra, una calicata, en este caso para poder hacer una caracterización del suelo, en este caso. Y posteriormente, si voy a hacer un manejo diferenciado, obviamente que yo puedo diseñar en este sistema los polígonos, ya sea de manejo o de cosecha en algunos casos, se puede diseñar y se puede ubicar de acuerdo a hilera y poste, ¿ya? Hilera o planta, o hilera y poste, dependiendo del tipo de cultivo, ¿ya? Entonces con este sistema se puede trabajar, pero esto trabaja en el computador, o sea, es un sistema desktop, por decirlo así. Bueno, actualmente nosotros ya nos hemos integrado con distintas plataformas, que nosotros entregamos también nuestros trabajos, actualmente nos hemos asociado con distintas empresas de tecnología para poder entregar y asesorar también al cliente en el uso de estas plataformas, el cual permite integrar todos los mapas y le permite al cliente también ahora trabajar con su smartphone, ¿cierto? Con su tablet y poder tomar los distintos muestreos en función de la variabilidad. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa de vigor, ¿cierto? Y algunos tipos de muestreos tomados. Por ejemplo, aquí hay también un tema de plagas, enfermedades, hay temas de conteos para estimación de rendimiento, monitoreo. Este es un caso de arándanos, ¿no? En Chile. Esta información que se toma de muestreo va quedando en una planilla, o sea, una tabla, la cual, bueno, todo esto está en la nube, ¿cierto? Y después se puede exportar, sacar de distintas formas, me refiero a Excel, acá en Z de Google, uno puede trabajarlo también exportarlo a distintos formatos, ¿ya? Principalmente la herramienta para smartphone es muy buena, la cual permite navegar los mapas, ¿cierto? La variabilidad y poder muestrear, como les decía, tomar un formulario de muestreo y poder agregar la información que yo voy capturando, e incluso las imágenes, en este caso un muestreo de calicata, donde yo puedo agregar las calicatas, ¿cierto? Con mi smartphone a la plataforma. Otras plataformas que trabajamos para el tema de imágenes es esta, que tenemos una asociación con ellos, con Auraban, donde nosotros podemos integrar los mapas de suelo y los mapas, imágenes y mapas de vigor que realizamos, aparte de un historial de imágenes que permite tener cada 5 días una imagen satelital, ¿cierto? En el cuartel o en el campo,
la podemos reclasificar, ¿ya? De distintas categorías en la plataforma, y por supuesto que todo esto va asociado con una plataforma para smartphone, la cual podemos tomar puntos de muestreo y poder después correlacionarlos con los mapas para poder establecer áreas de manejo diferenciados y áreas para poder ir homogenizando finalmente los predios, ¿cierto? Los cultivos. Bueno, los beneficios de implementar las herramientas de agricultura de precisión que hablamos son varios. Entre los más destacados que recopilé son estos. Este es uno de los principales, te resume todo prácticamente, que es el ahorro del agua e insumos al realizar riegos y manejos acorde a los requerimientos de la planta según el tipo de suelo o estado de vigor, aumentando la productividad, ¿no? Facilita el diseño de bloques de riego, cuarteles, variedades a plantar según zonas homogéneas del suelo. En sectores plantados, cuantificar y dirigir enmiendas y fertilizaciones variables según requerimientos específicos de cada sector. Obtener puntos representativos para la instalación de sondas de monitoreo de humedad de suelo o potencial telemático para el manejo y gestión de riego. Estas son cosas que hemos realizado ya con estas empresas. Permite realizar muestreos precisos y representativos para disminuir la incertidumbre en las estimaciones de rendimiento. Muy importante, porque no es lo mismo, en el fondo, el punto ya que se obtiene a través de los mapas dirigidos, ¿cierto? Va a ser mucho más representativo de la variabilidad que el que se obtiene en forma al azar, ¿ya? Por decirlo así. Permite identificar problemas de riego, fertilización y estrés, entre otros. Permite la planificación de cosecha en base a la identificación de zonas de diferente potencial productivo. Esos son los principales beneficios. Bueno, con esto ya finalizamos la presentación. Así que cualquier pregunta, estamos disponibles. Muchas gracias, Nelson. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Las personas que están asistentes nos pueden dejar sus inquietudes aquí en el panel de chat o preguntas. Por el momento vamos leyendo una pregunta que nos hacen donde dice, teniendo en cuenta los datos recogidos y siguiendo las recomendaciones pertinentes, ¿qué tanto puede aumentar la productividad de un cultivo, Nelson? Sí, pero esa respuesta es bien variable, ¿ya? Porque va a depender, bueno, de qué, desde empezar, por ejemplo, con las diferencias de suelo que uno puede identificar antes de plantar, ¿cierto? Y posteriormente ese diseño de riego, por ejemplo, que se pueda realizar en función de las diferencias, es un tema que se ve a futuro, ¿ya? A futuro, para ese caso, se ve a futuro, porque se ve cuando ya estabas en producción, ¿cierto? Y uno cuando ve actualmente sectores donde no se hicieron estudios previos, donde están hechos los riegos sin considerar el suelo, la diferencia de suelo, se ven mermas muy, muy importantes. O sea, de hecho, bueno, ayer estuve viendo un panelista también en un congreso ahí en Córdoba, Argentina, de Agricultura de Precisión, eh, donde incluso en algunos casos es conveniente, hay tipos de suelo, por ejemplo, que es conveniente no plantar, o sea, porque es tanto la inversión, desde la inversión hasta el gasto, que en la poca productividad que tienen posteriormente, no, en el fondo no conviene ni siquiera plantar. Entonces, si la persona hubiera tenido un estudio previo, a lo mejor, y que puede de suelo, ¿ya? Incluso esta zona se puede destinar para otro tipo de, estamos hablando de un diseño inicial, ¿cierto? Desde cero. Esta zona se puede destinar incluso para hacer una bodega o otra cosa, quizás no plantarlo, y la verdad que es incalculable el ahorro que sí significa un caso como ese, ¿ya? En el términos de lo que es el manejo de vigor en este caso del cultivo, ¿cierto? Obviamente que permite, no tengo un número exacto porque va a depender también del tipo de cultivo, del impacto, o sea, pero ya es sabido y es probado de que si tú
haces un uso eficiente del agua, ¿cierto? Haces un uso eficiente de la fertilización, de acuerdo a lo que requiere cada zona, ¿cierto? Es obvio que vamos a minimizar los gastos en lo que es el sumo y vamos a optimizar o homogeneizar, por decirlo así, la productividad o el rendimiento y la calidad, dependiendo de lo que esté buscando cada cultivo. Nosotros partimos principalmente con viñas en nuestro inicio, con un 80% de cliente en viña, pero actualmente las viñas corresponden a un 40% diría yo, y el otro 60% son otro tipo de cultivos, desde aguacate, arándano, avellano europeo, cerezo, uva de mesa, etcétera, ¿ya? Entonces, a la larga la tecnología que se usa acá, bueno, es aplicable a cualquier tipo de cultivo. O sea, en todos vas a poder tener una mejora versus no hacer nada, versus trabajar en forma tradicional, ¿ya? Eso es lo que te puedo hacer. Ok, Nelson, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, en Colombia muchas fincas no tienen acceso estable a Internet. ¿Afecta el uso de esta tecnología? Pues el hecho de que no haya, digamos, un Internet estable, ¿eso se pues, perjudicaría este sistema? Sí, en los sistemas de plataforma que usamos, nosotros en este caso yo les mostré dos sistemas que estamos usando actualmente. Claro, funcionan, tienen dos módulos, por decirlo así. El módulo web, ¿cierto? Que tú trabajas en la oficina con el computador, ¿cierto? Donde puedes ver todos los resultados. Y tiene el módulo móvil, ¿cierto? Que tú lo usas con smartphone o tablet, ¿cierto? Muy recomendable. Y ambas plataformas trabajan offline, es decir, tú puedes ir a la oficina primero, descargar los mapas que te interesa trabajar, cargar el formulario de muestreo, por ejemplo, que vamos a muestrear, por ejemplo, calicata, vamos a muestrear rendimiento, vamos a muestrear, por ejemplo, en algunos casos, acá en Chile se usa mucho el potencial cinemático con un equipo que se llama Bomba Cholander, que es para poder ver el estado hídrico de las plantas. Entonces, cada uno de esos monitoreos yo los puedo cargar previamente y luego cuando voy a terreno trabajo en forma offline. O sea, los puntos que voy tomando van quedando cargados con una cosa como sale como una pelotita, así como cuando salen los correos electrónicos, cuando te llegan los correos y no los has visto, bueno, es lo mismo, te van quedando ahí en la bandeja y una vez que te conectas a internet, se manda a la nube toda la información. ¿Ya? Ahora, la ventaja de tenerlo, claro, de poder tener internet en el campo es que, por ejemplo, si hay una persona que está tomando datos en terreno, yo lo podría estar viendo en la oficina o en cualquier parte del mundo en realidad, conectado a internet, yo podría estar viendo en tiempo real los datos que está tomando la persona en terreno, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de tener en línea, pero ambas plataformas que les acabo de mostrar sí tienen la opción y están hechas pensando en eso, de hecho, justamente, ¿no? Ok, Nelson, bueno, tenemos una última pregunta que nos hacen donde dice, ¿es necesario que en un mismo cultivo se utilicen todos los sensores y drones o en qué proporción se debe usar? Esta última y ya Sí. cerramos. Mira, bueno, hay clientes que hacen pueden usar todo tipo de servicios. O sea, me refiero que uno de los principales y es como la materia prima con la que tú estás trabajando, es el tema del suelo. O sea, el suelo es una capa que se hace una vez. O sea, no se, se hace una vez en la vida, a menos que haya un movimiento de tierra más o menos importante y así todo, el suelo es lo principal, es lo primero que debiéramos tener como materia prima que nosotros vamos a trabajar o estamos cultivando, ¿ya? Luego lo que es el manejo del vigor, eso es recomendable inicialmente hacerlo una vez al año, ¿ya? Uno puede hacerlo una vez, ya sea y la tecnología que se ocupe, ya sea dron, ya sea satélite, ya sea, más que eso va a depender del cultivo. Si hay cultivos extensivos, por ejemplo, que un píxel de 10 metros, la verdad que no es problema y es bastante con frecuencia cada 5 días que podemos tener una imagen, uno puede tener una comparación en cualquier momento. Eh,
Después tenemos otro tipo de cultivos, los frutales, donde a veces se maneja, bueno, se maneja siempre. Aquí en Chile hay algunos que son orgánicos o biodinámicos, los cuales se manejan siempre con maleza entre hileras. Entonces, en ese caso no nos sirve la imagen satelital de 10 metros, ni tampoco ni siquiera el dron, porque aunque sea chico el píxel, a veces tengo maleza bajo la planta y esa maleza es más reflectante, a veces en algunos casos, que la planta. Entonces me va a influir en el mapa. Por lo tanto, en esos casos, el sensor activo que les mostré, que no influye ni nada de eso, va directo a la planta, es la mejor solución, ¿ya? Eh, y en el fondo, en términos generales, un satélite de 3 metros o de 50 centímetros, como el que también les mencioné, es una alternativa muy buena en general que sirve mucho en distintos tipos de cultivos, ¿ya? Es muy preciso. Ahora, bueno, uno puede trabajar de esa forma. Primero el suelo, que es lo más importante, y después hacer un monitoreo, ya sea una vez al año con mapas de vigor, o ya sea en fechas claves, que puede ser después de floración y antes de la cosecha, actualmente las plataformas tienen la posibilidad incluso de tener imágenes diarias, ¿ya? Así que en ese sentido, el seguimiento se hace con imágenes en este caso, ¿ya? El inicio es con el mapeo de suelo, se hace una pura vez y permite partir con el pie derecho, o si ya está plantado, poder modificar o tratar de mejorar la variabilidad que tengo en función de eso, ¿ya? Ok, Nelson, muchas gracias. Ya con esto damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Gracias a Nelson, a Daniela por todo el apoyo que siempre nos dan desde ProChile. Los invitamos a que se conecten cada 8 días a nuestras charlas de AgroTalk. Recuerden que eso es un evento organizado por Expo Agrofuturo de AgriLink y Corferias. Esta charla la subiremos en las próximas horas a la página web de Expo Agrofuturo, www.expoagrofuturo.com.co. Y recuerden, por favor, que Expo Agrofuturo lo realizaremos este año del 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá, para las personas que estén interesadas. En la página web también está toda la información y muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, hasta luego, gracias.